Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Jingjing, de Entropia Paper Store. ¿Qué tal, Jingjing? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, bien. Muchas gracias Bienveni- por tenerme aquí. Bienvenida al podcast. Y bueno, ya hace unas semanas que hablamos, es un proyecto que trabajamos conjuntamente desde Visibilidad, la parte de Google Ads. Y siempre está muy bien traer proyectos que no tienen tanta visibilidad y por ende también llevar a tierra todo lo que se hace, ¿no? Entonces, la idea de hoy es hablar de, como siempre, ¿no? De tu contexto, de cómo arrancaste el proyecto, de la situación actual y de aprendizajes a nivel de marketing. Así que, para la persona que no conozca el proyecto, explícanos un poco qué es Entropia Paper. Sí, nosotros somos una empresa que vendemos sobre todo específicamente papelería, pero no papelería de oficina o de escuela, sino papelería de diseño. La mayoría es papelería importada, aunque también trabajamos con algunas marcas nacionales. Simplificando, se puede decir que es como papelería de lujo, papelería como, sí, de diseño y de gusto. Genial. Entonces entendemos, ¿no? Que es un e-commerce que está ejecutado en Shopify, que tenéis un catálogo de producto de diferentes marcas que vienen de otros países, pero siempre con este punto relevante, ¿no? Que a mí me flipó, como el caso de Ubonichi, que yo no conocía la marca como tal, Sí. que es una marca de diseño que tiene un montón de búsquedas al mes y hay otras marcas, ¿no? En tendencia. Sí, sí, Genial. sí. Entonces, Sí, sí. No, no, que poniendo más somos e-commerce, pero también tenemos tienda física y correcto. también es interesante esta ¿Dónde cosa. está la tienda La tienda física? Para la física está en Barcelona. Sí. Genial. Entonces convive, ¿no? Esta parte, este canal de Sí. venta, el producto, con el canal de venta online y offline. Genial. Hablando de tienda física y tienda online, ¿qué arrancó primero? ¿Qué La tienda empezaste? física. Tienda física. La tienda física, pero siempre la idea era tenerlo junto. Pero se nos atrasó todo el tema de la construcción de la web y la web tardó casi un año más tarde en arrancar. Vale. Hilando ya también con las preguntas rápidas, ¿de qué va el proyecto? ¿Cuál es la facturación del año anterior y la evolución de este año? ¿Personas en el equipo? Y obviamente tu rol, ¿no? Dentro del proyecto. Sí, pues soy Jinjin, soy la fundadora. Actualmente llevo más la parte de marketing, dirección y gestión. En el equipo somos actualmente 4. Yo, otra compañera que se ocupa de toda la parte de marketing y comunicación. Como tenemos tienda física, hay 2 chicas en la tienda física, pero se ocupan también de una parte muy importante que es el stock, preparación y envío de los pedidos, que esto está como compartimentado con la tienda física. De Hablaremos. facturación, sí, en el año 2023 fueron de unos 450.000 euros y más o menos es un 50%, hablando de 50%, 50-50 de tienda física y tienda online. Entonces, hablando de cómo ha ido evolucionando también estos porcentajes, ¿no? ¿Cuándo arrancó el proyecto? El proyecto en sí, la tienda física fue a finales del 2016, podríamos decir de 2017 ya porque arrancó a finales de diciembre. Entonces, 2017 y la tienda online empezó a mediados de 2018. Entonces, tuvimos bastantes problemas con la tienda online, no encontramos, bueno, hemos pasado por muchos baches de gente que nos prometía mucho más de lo que podían ofrecer. Estuvieron pues malgastando mucho tiempo en el poder lanzar la web y tal. Después, una vez lanzada la web, no era una web competitiva, no era una web bien acabada y hasta bastante más tarde, o sea, el arranque fue difícil de la tienda online. Sí, esto también hablaremos de los inicios, ¿no? Y también del contexto a nivel de CMS, tecnología, partners, que es un Sí, punto donde se pueden encallar muchos e-commerce en una primera instancia y sobre todo en tiendas online donde el factor tecnológico puede que no sea tan relevante, si más no, el hecho de tener una buena gestión de compras de producto, a nivel también de servicio, etcétera. Entraremos en esto, ¿no? Entonces, vale, con esto tenemos una idea rápida del proyecto. Ahora sí, hablemos de ti, ¿no? Es decir, antes de arrancar todo el proyecto, a nivel profesional, ¿en qué momento entras en el ecosistema digital? Antes del ecosistema digital de e-commerce, ¿qué hacías? Cuéntanos un poco.
Yo no tengo un background en económica ni nada similar. Estudié ciencias de la alimentación en la universidad y después de graduarme pues pasé por diferentes sectores, pero casi ninguno relacionado con ni la comida ni el e-commerce. Estaba ahí entre medio. Trabajé en empresas de lengua, o sea, que ofrecían cursos, escuelas. Después también lo que me inspiró más es una empresa startup de cosmética. Ahí empecé a trabajar y es donde entré más en contacto con el e-commerce, porque ellos también tenían tienda física, tienda online, todo el tema de las redes sociales. Y eso fue en el 2010, bueno, 15, 14, 15, que es cuando empieza todo el auge, ¿no? Y yo desde pequeña siempre me ha gustado la papelería, mucha influencia de cuando voy a, por ejemplo, yo soy china, pero he estudiado y vivido en Corea, en Japón también, pues en esos países hay mucha cultura de papelería que no es la típica papelería de oficina. Pues siempre pues había eso en mí de que me gustaba eso y pensé que era buena oportunidad, era justamente la época donde estaba cada vez más pues sumando todo el tema de redes sociales para ventas, tipo en Instagram, los anuncios de Instagram y e-commerce. Y ahí es cuando decidí pues dar el salto y crear mi propia empresa. Pero bueno, esto de no tener un background de economía, sin no tener ni una idea, me pasó factura luego. Bueno, hasta hoy en día hay cosas que no entiendo o que no me cuesta bastante más, pero bueno, es la matrícula que se paga y Bueno, a ver, vas supongo, aprendiendo. es obvio que, bueno, también, primero de todo, romper el estigma, ¿no? De la importancia aquí de hacer cosas, ¿no? Que por mucho que Mm, no, ostras, que no te hayas hecho en un primer momento una carrera universitaria o un grado superior sí, sobre esto, no significa que no puedas hacerlo, ¿no? Y tú lo estás sí, demostrando puedes hacerlo, sí. y obviamente se puede hacer y lo Mm, importante es ejecutar. Hilando también con tu historia, lo que tú decías, ¿no? Pues estudio de ciencias, bueno, vas pasando en diferentes trabajos, pero hay un sí. trabajo en concreto que sí que tiene relación con producto influenciado de Mm, otro origen, que entiendo que es Corea, en el mundo de la mm. cosmética. Este e-commerce, ¿cuál es? Bueno, esta marca o e-commerce, ¿cuál era? ¿Cómo te inspiraste? Bueno, no sé si puedo decir el nombre, pero yo Ah, vale. creo que mm, mucha gente en el sector de e-commerce lo conoce, es Mint Cosmetics, que es Ah, una de sí. las... Bueno, han abierto una tienda también, sí, sí, los conocemos. Sí, pues fui la primera trabajadora de Mint Cosmetics, entonces lo vi crecer Wow. desde cero. Literal que estaba la jefa y yo. Entonces ahí yo también puse mi grano de arena pues en la construcción de la empresa, ¿no? Porque al principio también empezaron con una web muy low-key donde yo subía productos, traducía, entonces ahí es donde manejé y toqué el back office y todo el funcionamiento de lo que es un e-commerce. Por eso digo que esa parte me influenció mucho y también, como tú dices, pues la especialización en un producto en concreto, ¿no? Sí, de hacer una diferenciación de, a pesar de estar en un sector con mucha competencia como la cosmética, pues al enfocarte en una especificación y tal, y que tú crees en ese producto, pues se puede trabajar muy bien. Vale, entonces, como tú comentas, ¿no? Pues vives esta influencia de este proyecto, como Mm. SMIN, la casuística del el producto y también del online, hilando con lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, que es la papelería, trasladas este concepto que como muchos e-commerce, ¿no? Que han consistido en buscar tendencias de otros mercados e importarla a un mercado y obviamente Sí, hacer una vertical especializada. En este caso, ya tenías muy claro desde el día uno, ¿no? Omnicanalidad, es decir, tener un punto de venta físico en Barcelona y después abrir mm, el e-commerce. Hablemos ahora sí de, hemos hablado de tu contexto, tus inicios, tu evolución y obviamente la actualidad. En 2017 decides arrancar el proyecto. Hablemos del proyecto. Ok, 2017. Primero de todo, entiendo que te haces autónoma, ¿no? ¿Habías sido antes autónoma? ¿Habías hecho algún trabajo o era tu... no, que va. Además, somos una SL. Entonces, mi idea, yo ya te dije, yo fui a una reunión de Barcelona Activa, que es aquí en Barcelona una organización pues del ayuntamiento donde ayuda muchas ayudas, bueno, no monetarias, sino ayudas en formación y tal a emprendedores. Allí
me planté, me explicaron un poco los diferentes tipos de organización, de tipo de empresa, escogí una y bueno, ahí empezó. Pero sí, yo no tenía ni una idea. Anteriormente no había sido autónoma, anteriormente tampoco. Entonces, entiendo que es la entidad de Barcelona Activa, que, como muy bien has dicho, ¿no? Sí. Es una entidad donde asesoran, que es un organismo público, que te asesoran en Sí. todas estas bases más legales a nivel de Sí. emprendimiento. Y durante el proceso que fuiste, ¿cómo funcionó? Es decir, primero, ¿por qué fuiste a Barcelona Activa? ¿Cómo lo descubriste? Y después, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo descubrí el qué, perdona? Sí, es decir, ¿cómo descubres Barcelona Activa? Vale. Y después, ¿cómo es el proceso? ¿Ibas allí? ¿Cómo funcionaba? Vale, bueno, la verdad es que porque una de mis mejores amigas vive justo al lado. Y un día pasé y vi, mira esto, y vi que pues daban información porque no tenía ni, o sea, iba muy perdida de qué tipo de empresa, si SL, si SLU o autónomo, todo el tema de IVA, IRPF y muchos detalles o cómo empezar, por ejemplo, necesitas un registro mercantil, necesitas no sé qué, pues todo eso fui, me asesoraron, dijeron, mira, tal día hay como una reunión, una formación, te apuntas y vienes. Y fui y había mucha gente que estaba en la misma situación que yo, con diferentes proyectos. Había proyectos muy, muy diferentes. Había una chica que quería abrir una pequeña pastelería, estaba yo, bueno, un señor que quería abrir un garaje de coches, bueno, de todo, pero fue fue de bastante ayuda. Sí. Y a partir de ahí, pues ya es empezar el proyecto, encontrar un local en Barcelona, buscar equipo de diseño, buscar equipo para bueno, las obras y eso es la parte de la tienda física. Y la parte de la tienda online, pues también buscar algún equipo que te pueda empezar a montar las bases de tu web. En ese momento, yo creo que en ese momento, pues todo el tema de Shopify o PrestaShop no estaba tan al auge. Y al principio nos decantamos a tener una web propia, de código propio, o era eso o WordPress. Creo que empezamos con WordPress. Claro, los Sí, sí, años. los inicios, Sí, ¿vale? los inicios. Entonces, que ahora dices WordPress es muy fácil también para empezar, ¿no? Pero hubieron muchos problemas. El primer informático pues nos dejó a medias, una web meramente funcional, o sea, lo básico, empezamos a tirar con eso y luego nos pasaron a PrestaShop, pero con ese partner tardaron más de medio año para un proyecto muy pequeño. Bueno, tuvimos muchos problemas para ese tema y realmente es muy importante escoger un buen partner, la verdad. Hablaremos de esto en detalle porque de aquí se pueden sacar Sí. muchos aprendizajes. Cogería sea un partner para hacer el mobiliario de una tienda física o un Sí. partner para que te haga una página web. Hablemos de los inicios, ¿no? Vale. Encuentras el local. Una vez encuentras el local y, bueno, pues cierras el contrato, ok, ya tienes el local, las llaves, ¿no? ¿Cómo se inicia? Es decir, ¿qué tienes que tener en un local, ¿no? A nivel de diseño, todo. Exacto, bueno, yo creo que si quieres crearte una identidad, es muy importante dejárselo a manos de profesionales, de encontrar un estudio de diseño que te guste y que confíes y dejar que esas personas creen tu identidad de marca. Claro, con las directrices que tú quieres. Por ejemplo, me presentaron una primera propuesta, dije, no, esto es que no es mi idea. Entonces, es de ir ajustando, ¿no? Pero sí que creo que hoy en día es muy importante tener una imagen y una marca propia y muy definida. Y luego, pues, interiorismo también para diferenciarte del mercado, del resto. Y luego, pues, ya pasamos a la parte de compra de producto porque no puedes abrir la tienda vacía. Y eso ya es otra parte. Por esa parte también algunos problemas porque como he dicho antes, tenemos muchos productos de importación, la mayoría de marcas japonesas, coreanas, y yo pues tampoco había tocado ese tema anteriormente, pues es poco a poco ir aprendiendo de cómo hacer las importaciones, si necesitas un agente aduanero o no, dependiendo del tipo de producto que importes, cantidad, negociación de tarifas del envío y tal.
Y una vez con eso, pues ya está. Sí, ya está, y lo tienes es tocarlo, ya es un gran tema, ¿no? Pero creo que estás dando aquí un punto muy interesante, ¿no? Y siguiendo la evolución natural del proyecto, 2017 ahora es este primer local, lo que implica, ¿no? La reforma, la identidad de marca en Entropia Paper Store. Una vez lo ejecutas, ¿qué aprendizajes o sea, si ahora tuvieses que abrir una segunda tienda, ¿cómo lo plantearías? Yo creo que el planteamiento más o menos es el mismo. Planificaría mejor la compra de producto porque una cosa que he aprendido en estos años es que a pesar de que seas una tienda así más concept store, de cosas escogidas, digamos, que no es como un bazar que está llenísimo de cosas o no es como un Abacus, sigues teniendo que tener suficiente stock, tienes que tener suficiente SKU, sobre todo al principio, porque cuanto más producto tengas, más abanico de producto, sobre todo al principio es más fácil que un cliente diga, pues esto me interesa. Lo que pasó al principio es que no teníamos suficiente SKU, o sea, no había suficiente catálogo de producto. Entonces, en una tienda, tanto física como online, pero sobre todo física, se ve a la vista. Y a veces ocurre, yo he visto que ocurre también con otras tiendas que son más de marca indie o más concept stores que lo quieren dejar muy minimalista, entonces el número de productos que exponen o que tienen tienda es muy reducido. Entonces, eso dificulta mucho a la hora de la venta, porque sobre todo cuando es una tienda nueva, un cliente al entrar no sabes qué se va a esperar y siempre es mejor tener 100 cosas para que escoja y de los 100, bueno, digo 100, pero en verdad es 1000 cosas y que le interese uno que a lo mejor, digo 1000 mejor porque es la realidad, 1000 que tener 100. Entonces, esa posibilidad es mucho más pequeña. Yo creo que eso es algo que debería haber aprendido antes y haber trabajado más para conseguir más capital, invertir en eso. Claro, porque al inicio todo lo que estamos hablando ahora es, aparte de tiempo, es dinero, ¿no? Es decir, Sí, el alquiler de un primer local, que supongo que tienes que dar una sí. fianza, la compra de stock, que te exigen unos stocks mínimos y más si tienes que importar de otros países. Sí. ¿Cuál fue el capital que tuviste que más o menos que invertir y cómo lo conseguiste? Sí, el capital entre todos era unos 100.000 por allá. Sí, y era entre reformas y sobre todo lo que más gastas es producto. Claro, porque en este caso cuando son productos físicos los tienes allá, todo lo que tienes allá es tu liquidez, pero se queda allá. Entonces, había parte que eran de mis ahorros. En la comunidad asiática, pues tiramos mucho de préstamos familiares y Vale, algún préstamo al banco, pero es minoría. Entonces, bueno, perdón que puede que en el podcast se oiga el diluvión que está cayendo ahora en Girona, porque claro, Yo no te escucho, ¿eh? no lo oigo, ¿vale? Porque está tronando y digo, vale, se me ha Ostras, caído no. cosas del directo. Entonces, con esta primera inversión, ok, 100.000 euros, aquí hablamos incluso de riesgo. Cuando llegas a Barcelona Activa y has hablado de SL, entiendo que ya desde el inicio planteaste esta tipología de sociedad mercantil, ¿no? Por esta inversión, ¿no? que tenías que realizar, ¿o cómo se planteó? Sí, por esta inversión también, porque yo creo que soy muy joven y va a sonar un poco así, pero en caso de que no funcione, no quiero endeudarme por vida. Entonces, bueno, entre eso y que los impuestos son más estables en una SL que en una sociedad, bueno, ser autónoma, como que soy la única inversora, bueno, la única propietaria, pues dependiendo de las ganancias, el IRPF pues se puede disparar muchísimo. Entonces pensé, pues mira, en sumando A veces, pues creo que a lo mejor prefiero que sea una SL y yo tener una nómina es más estable. Correcto. Obviamente aquí yo no soy especialista ni mucho menos Muy mercantil. personal, hay gente que Sí. prefiere autónomos y es totalmente normal, sí. Correcto, pero sí dar pequeños tips, ¿no? Al final es tu experiencia, tu vivencia y también la lógica detrás, ¿no? Obviamente hay un sinfín de posibilidades, pero también dar este contexto. Genial, pues ya tenemos esta inversión inicial. Abres la tienda, como hablabas de stock, el stock es capital que tú tienes que introducir. Sí. Esta primera importación, ¿te acuerdas de la primera importación de producto que hiciste? ¿Qué marca era y de dónde era? ¿Y qué tal fue? Bueno, muchas marcas, había muchas marcas coreanas. Aprendí mucho
de los errores. Ya pagué mucha matrícula, porque resulta, mucha gente no lo sabe, bueno, la gente que no trabaja en el sector no lo sabrá, que entre España y Corea los aranceles en la mayoría de productos, hay algunos productos protegidos, pero en la mayoría de productos el arancel es 0. Pero hay una especificación en la factura donde haces la compra de producto, tiene que especificar que ese producto o la parte mayoritaria de ese envío ese producto es de origen coreano, producido en Corea. Y solo con que se especifique en la factura y que lo firme pues, el responsable de la marca, no pagas aranceles. Digamos, los aranceles son exentos. Eso no lo sabía. Primera compra de no sé cuántos mil euros. Sí. Y claro, es un 2,7%, que dices, no es mucho, pero el 2,7% de 10.000 euros, 2,7% de 20.000 euros, pues es mucho dinero. Eso por una parte. Por otra parte, como yo trabajaba en la tienda de cosmética, claro, ¿a quién pregunto? A ellos, ay, ¿vosotros con qué empresas hacéis los envíos? Y le pregunté a la jefa, y la jefa muy maja, pues me dice, pues con X empresa, que son agentes aduaneros también. No problema, es que, claro, mi ex jefa, ellos trabajaban cosmética, que es mucho más complicado. Necesitan pasar por farmacia, por inspección, cuando papelería no tiene que pasar por ningún tipo de inspección porque no te lo comes, no te lo pones encima, no, los niños no se lo restriegan, no pasa nada. Entonces, claro, yo estaba usando un servicio que era sobrecargado porque te cobran muchísimo más porque a pesar de que sea un servicio para un material estándar, o sea, no sensible, el servicio que ofrecen pues es al valor más o menos de lo que ofrecen a esos tipos de empresas. No sé si me entiendes. Sí, que yo podría haber contratado otra empresa por ejemplo, DHL mismo o FedEx y habría costado muchísimo menos. Claro, bueno, pero es lo que decimos. Además, no necesitas hacer papeleos de aduanas ni nada, porque literal es tú pagas el IVA y ya está. Pero para empresas de cosmética necesitas un agente que esté ahí diciéndole a aduanas, vale, pues esto lo tienes que inspeccionar. Te doy todos estos papeles de Corea conforme a que estos productos son En mi caso no necesitaba nada de eso. Entonces, pues la primera compra salió muy cara. O sea, arrancaste, ¿no? Y creo que este es el tema, que es lo que siempre hablamos de, obviamente, pues preguntaste todo. Y el de la empresa de logística me dijo, es una putada, pero bueno, es una matrícula que pagas, digamos, y ahora has aprendido. Para todos estos años de después, pues ya no tiene, ya lo sabes. Este es el tema, ¿no? Entonces, haces este primer pedido, ya tienes el producto con todos los aprendizajes puestos en la tienda. ¿Qué haces para que la gente venga a tu tienda desde un inicio? Sí, bueno, pues redes sociales, trabajamos mucho Instagram, sobre todo. Empezamos con algunos PRs también, sorteos, que era una cosa bastante como en auge en ese momento. Intentamos contactar a alguna prensa y sí, más o menos sería estas. Bueno, entiendo que al final es un tipo de producto muy nicho en Barcelona, que hay una comunidad, entonces también hay mucho boca a oreja. Entiendo que en los inicios, en la tienda, ¿quién estaba? ¿Estabas tú? ¿Había alguien más? Sí, estaba yo. Sí que costó empezar, porque como dices, es muy nicho, hasta que ese nicho no te encuentre a ti, y no es un nicho que tenga una comunidad muy, muy firme, o sea, no es que toda la comunidad de este nicho en Barcelona se conozcan, que se pueda hacer correr el boca a boca, tal, es un nicho muy personal, mucha gente lo vive en Internet. Por ejemplo, una persona de Barcelona a lo mejor se lleva o sigue a mucha gente de fuera de España. Y entonces costó hasta que no es que nosotras encontráramos el nicho, que también, pero sobre todo que el nicho te encuentre a ti. De que diga, en España o en Europa mismo hay esta empresa que vende todo lo que yo quiero y necesito. Sí, bueno, esto es lo que hablamos siempre, ¿eh? Todo lo que son proyectos de nicho, multimarca, aquí la importancia, y creo que has dado uno de los grandes tips, incluso cuando abriste, es la amplitud de catálogo y después, por ende, también la apertura de mercados. Hablaremos de ello porque creo que también es un tema que también trataremos en las reuniones de SEO.
pero Sí. enfoquémonos en esta propia evolución del proyecto. Entonces, vale, ya has arrancado, estás en la tienda, empiezan a venir clientes, tienes ya en mente que tenías muy claro en 2018, que tampoco es tan obvio, pero ya tenías claro de abrir un e-commerce, por lo que estamos hablando también del nicho, ¿no? Que al final es el potencial de esta tipología de productos. Y hablemos ahora sí de la tienda online, ¿no? Ya tienes tu tienda física con tus productos. La primera web que hicisteis, por lo que me comentabas, fue un WordPress, ¿no? Vale, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo encontraste a la persona que te lo hizo? No hablaremos de nombres ni proveedores, pero Sí, no. Para alguien que esté en el mismo proceso. Sí, sí. Un conocido mío, bastante buen conocido, es ingeniero informático, pero él no se dedica al tema de e-commerce ni nada, pero me presentó a un chico que trabajó con él y que, bueno, que parece ser que hoy en ese momento trabajaba e-commerce. Pues me puse en contacto con ese chico, al principio me lo pintó muy bien, empezamos a trabajar y me hizo ghosting al final, vaya. Dejó la web a medias y desapareció. Entendámonos, entiendo que esta persona te hizo un WordPress, ya tenía Sí. Entiendo que el WordPress estaba con WooCommerce, es decir, había la parte de e-commerce, ya había TPV. Sí, estaba la parte de WooCommerce, pero era Entonces, lo más básico que podías comprar, pero nada de, no sé, de poner upsellings, nada de un mega menú que funcionara, nada de SEO, nada. Era meramente que podías darle al producto, añadir al carrito y pagar. Vale. Entonces, Sí. arrancas con el WordPress con WooCommerce. Aquí pues hablamos, ¿no? Pues entiendo que arrancas también toda esta parte de entender cómo funciona un hosting, que el WordPress es un open source, toda la parte de WooCommerce, Redshift, pasarelas de pagos, y aquí empiezas a descubrir, ¿no? Otros temas que supongo que cuando en tu primer trabajo ya lo conocías, pues cómo captar tráfico, ¿no? Pues SEO, Google Ads, Facebook, redes sociales, email marketing, Sí. Vale. ¿Hasta cuánto dura esta web? Hasta 2018. el 2019 por allá, Un que añito. dije no, era mínimo, era bastante mínimo. Entonces encontré otra agencia, tampoco voy a decir nombres, pero son de Barcelona, y me lo dijeron, uy, WooCommerce hoy en día está muy limitado, te recomendamos PrestaShop, que es pues focalizado en ventas online, o sea, e-commerce, vale, bien, me parece todo bien. Sí, o sea, mientras sea una web completa y no lo que tengo ahora, perfecto. Entonces tardaron muchísimo, estuvimos, no sé, 6 meses para la migración del producto y también me dejaron un poco a medias al final. Y al final yo creo que fue en el agosto del 2019, por allá, que nos migramos a PrestaShop y es como un pasito mejor. PrestaShop pues tiene más funcionalidades, ya se puede considerar una web completa, pero aún le faltaba mucho, pero ahí empezamos a trabajar con la web. Bueno, después de que finalizara el proyecto con esa agencia, dije, no puedo más, y encontré a alguien que era una persona, era autónomo, creo. Sí, Vale. era un equipo de una sola persona. Entonces, para entenderlo, 2018 WordPress, ¿vale? Con el WooCommerce instalado, 2019, al cabo de un año, decides con esta agencia. ¿Esta agencia cómo la encuentras? Perdona, se me ha cortado antes. Sí, no, la agencia, ¿cómo la encuentras? Vale, la segunda agencia en la que me pasaron a PrestaShop me lo recomendó una amiga que trabajaba también en una empresa que estaba haciendo el tema del e-commerce. Pero luego ella también se dio cuenta que no y su empresa también cambió de agencia. Y yo pues cuando ya me entregaron la web dije, vale, ya está. Ya me han entregado la web, voy a terminar de pagar lo que se supone que les debía y ya está. Y a partir de ahí pensé, vale, ahora que está la web, simplemente necesito un mantenimiento. Entonces encontré a una persona que podía llevar el mantenimiento de la web mensualmente. Lo mismo, PrestaShop open source, servidor externo, necesita mantenimiento, actualización de módulos, como es el caso de WordPress y de PHP. Sí, exacto. Los PHPs me pusieron verde. Fue complicado. Y aunque sí que empezamos a trabajar, fue cada vez mejor. Y de cara al 2021, creo que finales, nos pasamos a Shopify. Que también, otra vez, quien nos hizo la migración fue un equipo que terminamos mal. No he tenido mucha suerte en buscar en agencias.
Bueno, ahora con nosotros sí, ¿no? Chin, chin, no me digas. Sí, pues le digo la importancia, porque entre medio también teníamos otra empresa que nos llevaba el SEO, pero era el SEO como de los años 2000. Ahora también hablaremos Que de tiene- go-to-market, pero aquí el tema es este. Ok, tenemos el PrestaShop en 2019. En 2019, ¿qué facturación tenía el proyecto? ¿Cuántas personas había en el equipo? En el 2019 seguía estando yo sola, Vale, creo, sí, seguía estando yo sola y bueno, la facturación era bastante menor, porque donde tuvimos un boom importante, donde nuestro sector nos encontró de verdad, fue en 2020, durante COVID. vale, vale. Y Sí, hablaremos de esto también porque a nivel de importación de producto me imagino que también os afectó. sí, Entonces, hasta 2000 más o menos 19 estás tú sola, estás con la tienda. Entiendo que también esto es para que entienda la gente también el contexto. Es decir, tú dejas tu sí, trabajo, te sí, haces una SL con todo lo que implica a nivel de costes, notarios, capital social mínimo, sí, inversión de 100.000 euros, obviamente responsabilidad, que sí, que son avales, préstamos, etcétera, pero es la responsabilidad sobre el sí, capital. Tú durante, tranquilamente, 2018, bueno, 2017, 2018, 2019, sí que me imagino que tienes un sueldo, pero que te pones tú para ir pues, sí, cubriendo costes, sí, pero fue todo, duro, claro, no, es que al sí, final todo lo que generas lo tienes que reinvertir en producto, porque encima en tu exacto. caso, ahora hablaremos de esto, son 100.000 euros, pues, digamos, 50.000 euros que tienes en producto, que no todo se vende. Y después hablemos Sí, de, son productos que el ticket medio, o sea, no estamos hablando de 100 euros, sino que el ticket medio del e-commerce, más o menos, ¿cuál es? 25 por ahí, 25, claro, combinando tienda física y tienda online, porque tienda online sí que es más alto, porque poca gente pues compra un boli y ya está, pero en la tienda física sí que es como pues un boli y ya está. Y claro, es muy duro. es ser conscientes de esto también, yo lo resalto mucho, y más en vuestro caso, de no es lo mismo facturar 500.000 con un ticket medio de 25 euros que con un ticket medio de 500 euros o de Claro, 250. sí. Donde estoy yendo es que aquí hay un tema también de márgenes, que puede que algunos productos tengan un margen más elevado, pero porque el PVP está incluso por debajo de 25 euros, ¿no? Porque al final el coste local es el que es, tu sueldo tiene que ser el que es, Sí, etcétera, ¿no? sí, sí. Dicho esto, y con el contexto de 2019, hemos hablado con las diferentes creaciones de WebWork y Shopify en 21, entiendo que durante 2017, 2018, 2019, que estabas tú sola, que ibas operando el proyecto, claro, cuando dices tú sola, es que abrías y Es cerrabas la literal, tienda, sí. claro, Abría y cerraba. de lunes a sábado, si no me equivoco, porque el Sí. domingo no sé, eso No, sí, domingo no, pero yo sí qué que sé. bueno, en diciembre sí. Vale, en En diciembre sí que, diciembre wow, bajaba desde el 8 de diciembre, porque el 6 y 7 es festivo aquí en Barcelona, del 8 hasta el día 25, el 24, todos los días, porque son festivos que se pueden abrir y es mi temporada alta, y temporada regalo. alta, las agendas, que Sí, hablaremos de eso, ¿no? Mm. no es todo flores, sí. Los primeros años son muy duros cuando, sobre todo, no tienes un capital, porque a veces he escuchado algún podcast tuyo y a veces no digo, o sea, ellos no tienen la culpa ni nada, pero te puedes sentir un poco abrumado porque suena muy fácil, porque dices, sí, porque los inversores y tal, y voy a hablar con los inversores, con el tal. Pero en mi caso estaba yo y no había inversores, había mis 100.000 iniciales y luego pues lo que podía pedir del banco o lo que podía pedir de préstamos personales. Pero además, como tú dices, es un e-commerce, bueno, muchos lo son, pero hay e-commerce de productos digitales o de servicios que tú no tienes que tener un capital allá, pero en mi caso tienes que tener mucho capital porque ya como he dicho antes, como más rango de catálogo mejor, pero más rango de catálogo significa más capital que tienes que tener ahí. Sí, aquí Inmóvil. podríamos hablar del que es el gran concepto, que muchos e-commerce mueren de esto. Yo en Surfon ahora lo estoy, que me está yendo muy bien con mi socio para aprender toda la dicotomía a nivel de flujos de caja dentro de un e-commerce, porque Sí, de agencia sí que los entiendo y de e-commerce los entiendo, pero desde fuera, pero es muy sano vivirlos desde dentro para poder empatizar cuando hablas de ROAS o hablas de aumentar sí, inversión o si a nivel de SEO tenemos que hacer link building, ¿no? Porque al final lo que tú estás comentando aquí es, en unos inicios es muy duro porque además de abrir la tienda física, estar tú, que solo estabas tú, todo el capital que tú ya generabas a nivel de cash flow,
después lo tienes que volver a reinvertir. Y es un stock que tienes ahí parado, que es dinero parado, que si hablamos ahora en términos más de marketing digital, puede que no puedas reinvertir en Google Ads. Entonces, me imagino que en los inicios, a nivel de go-to-market que hablaremos, tirabas mucho de la tienda física, de redes sociales, que es más de tiempo a nivel orgánico, pero una vez empiezas a tener ese cash flow sobrante, puedes utilizarlo para hacer Google Ads, por ejemplo, que lo hemos empezado a hacer ya hace tiempo que lo empezamos a hacer con vosotras y que realmente ha tenido buenos resultados porque ya lo estábamos viendo en SEO. Pero como veníamos de que ese capital tú lo necesitabas en un primer momento para financiar el circulante de producto, no lo puedes destinar a paid. Sí. Al final no es que levantar inversión o no levantar sea bueno o malo, sino son diferentes contextos y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Dicho esto, hablemos del 2020, etapa donde todo el mundo estaba en casa y todos hacíamos manualidades o incluso nos buscábamos un... ¿Qué pasó? En verdad, o sea, yo no sé por qué estaba tranquila, pero sí que cerrábamos la tienda, o sea, durante el confinamiento pues la tienda estaba súper cerrada. Lo bueno es que como que no tenía empleados, no tenía gente en ERTE, no tuve que hacer nada sobre eso, era yo y ya está. En esa parte no tuve que sufrir y pues como tú dices, la gente estaba en casa, la gente pues quería un hobby o si ya le interesaba un hobby, pues ahora era el momento. Y yo me decidí a hacer directos por Instagram de la cuenta de empresa. Las primeras semanas era cada día una temática diferente, pues con el material que tenía en casa o una vez a la semana cuando iba a hacer la compra me pasaba por la tienda que está a 2 calles de mi casa y cogía material de la tienda para volver a casa y hacer los directos y aún así tenía la tienda cerrada, o sea, simplemente lo hacía para que la gente pues estuviera al día y tal. Y a partir de un momento cuando las restricciones eran un poco más laxas, un poquito más laxas, empecé a hacer los directos, a aceptar pedidos online y yo una vez a la semana iba a la tienda y estaba un día entero preparando los envíos, lo dejaba en el súper de al lado de la tienda de confianza y al día siguiente pasaba el mensajero y se llevaban los paquetes del súper. Pero esa época pude conectar mucho con el cliente y como dije antes, el nicho me encontró. La gente que estaba interesada en todo este tema, pues vio a Entropía y vio que aquí es donde podían conseguir todo este material, toda esta información que necesitaban para su hobby. Y también gracias a la época de COVID, donde la gente estaba necesitada de un hobby y de organizar sus ideas y tal, todo el tema del journaling, de la papelería, fue un boom. Y también volviendo del COVID, ya del 2021 y tal, seguía notando el boom, la subida. Claro, entonces, durante este proceso es muy interesante, ¿no? Lo que dices de, hey, pues tengo que cerrar la tienda, que me imagino que durante esa época podría ser tranquilamente el 70-80% del negocio que generabas. No, o sea, el 100%. Cerré tienda, cerré online, porque tampoco podía enviar nada, porque eran épocas de confinamiento total, las primeras Claro, semanas. no se podía enviar, claro, tienes razón, no se podía enviar producto. Sí. Entonces, durante ese periodo empiezas a crear contenido mediante directos, mediante la cuenta de Instagram, por ende, que al final es lo que siempre también se habla, ¿no? La creación de una comunidad donde tú comunicas sobre un producto de nicho, la gente te va conociendo, te va recomendando, la gente estaba en casa, así que se entretiene también a nivel de producto y de un posible nuevo hobby. Y después, cuando ya empiezan a, bueno, pues a ser, puedes empezar a enviar producto, a vender en online. Aquí en 2021 comentabas la migración a Shopify, ¿no? ¿Por qué? ¿Motivos? También lo mismo. ¿Cuál fue el contexto de la migración a Shopify? Primero, bueno, la vuelta de COVID, o sea, durante COVID, las últimas semanas ya volvíamos a hacer los envíos, que también aquí entra el tema del problema con la logística de importaciones, pero bueno, podemos salvar ese tema. No, pero entremos. No, perdona, es un tema muy interesante. Tuve suerte, sí, vale. Tuve suerte porque a lo mejor de mis productos el 40% de ellos son de importación directa, pero hay un 60% que de ese 60% hay a lo mejor un 20% que son productos nacionales o europeos, que no es un porcentaje muy grande y no es algo que nosotros hacemos hincapié, pero sí que existe. Está ese 20% y después hay un 40%
que tienen distribuidores en Europa. Entonces, es una compra interna. Pues tuvimos suerte de que podíamos tirar de ese 60% y buscar también más distribuidores locales, tanto españoles como europeos, o más distribuidores de marcas extranjeras, pero que se encontraran en Europa. Vale, Eso fue la suerte de que no todo nuestro producto fuera una importación directa desde Asia. Claro, entonces esto os permitió seguir operando a nivel de producto. Obviamente podría ser que algunas marcas estuviesen limitadas por las restricciones, ¿no? Y con esto pues salvar el bache y seguir vendiendo. Sí. Entonces, hilando también con lo que estábamos hablando a nivel de evolución del proyecto, decidís migrar a Shopify. Obviamente yo sé que entiendo la motivación de hacerlo, ¿no? Pero ¿cuál fue el contexto? Yo creo que lo más, bueno, aparte de que nos encontró una agencia, bueno, nos encontró ellos a nosotras, una agencia que estaba hablando, que hablaba muy bien de Shopify. Después, otro factor era que nuestra conversión en la web de PrestaShop era muy baja, era como del 0,8, menos del 1. Y nos dijeron, Shopify es uno de los que tienen mejores rates de conversión porque tienen como el checkout más, que convierte más del mercado, dije. Interesante, porque yo no estaba muy contenta con el checkout que teníamos antes en PrestaShop. Ese era un tema. Otro tema es que, como tú dices, PrestaShop tiene un hosting externo y también, como comentabas, Hobonichi, que es una de las marcas más importantes que llevamos. Hobonichi es una marca japonesa donde hacemos el gran lanzamiento el 1 de septiembre de cada año. Y este día el tráfico de nuestra web puede multiplicarse por 100, literalmente. En esos años, pues, ¿qué pasaba? Pues se nos caía la web. PrestaShop moría porque el servicio que teníamos contratado con el hosting externo no daba para ese tráfico. Y se caía la web, había problemas en el checkout porque se caía la web y eso pues nos suponía mucho problema porque en ese día era un día que facturábamos lo que se factura más de un mes. Preguntamos, pues Shopify tendría ese problema. Nos dijeron, no, las Kardashian venden Shopify y no se les cae la web. Entonces a ti tampoco se te va a caer. Dije, vale. Sí, Entre eso y... ¿Ah? No, que estos dos pains estos dos problemas que estás comentando son de cajón a nivel de argumentación, sobre todo por parte de Shopify, pero que son ciertos. Es decir, al final, el modelo de Shopify, en parte de la suscripción mensual, es una tasa, un porcentaje sobre la venta del producto, que también a nivel, cuando hablas con diferentes responsables de e-commerce, te discuten esto, ¿no? Ostras, es que la tasa por cada venta es muy elevada, pero aquí es a lo que hablamos, ¿no? Al final, el checkout de la gran mayoría de Shopify, después entramos en temas de Shopify Plus, etcétera, pero es el mismo porque a Shopify le interesa que esté lo máximo utilizado posible para la conversión y en una segunda instancia lo que tú comentas. Es decir, en vuestro caso, que esto también nos pasará en Black Fridays o en campañas de influencers concretas donde tenemos picos de tráfico, donde tenemos que estar a tope para poder vender, como es el caso del lanzamiento es una pérdida bastante relevante a nivel de ventas el hecho de que la web dé un código 500, ¿no? Entonces, más que un argumento de peso para cambiar. Dicho esto, lo ves más o menos claro y decides hacer otra migración, ¿no? Claro, en esta migración ya tenías un PrestaShop, ya estaba posicionado a nivel orgánico. ¿Cómo fue? No me acuerdo porque empecé a trabajar con vosotros, pero no me acuerdo si fue antes o después de la migración. Sí, después. Nosotros vinimos a recuperar todo el... Creo que fue justo en el cambio, porque os comenté, porque estaba buscando una agencia nueva para SEO y el punto más importante que preguntaba a todas las agencias que iba es, vamos a hacer la migración. ¿Qué podéis hacer para mantener pues la relevancia, los links y todo eso? Que otro punto, creo que es una cosa muy del sector. Muy poca gente de fuera se imagina la importancia que tiene unos links, la importancia de que Google, de cómo esté estructurado tu web. Puede que esté estructurado
estéticamente súper bien y que un experto en SEO vea y diga, no, no, esto no puede estar así. O sea, es algo tan mínimo, pero tan importante que yo, por ejemplo, los primeros años no tenía ni idea. Y tenía una persona contratada que estaba haciendo el SEO, pero como te digo, era como el SEO de los años 2000. Había un párrafo debajo de cada página, un texto genérico y ya está. Y su trabajo era crear párrafos cada mes y engancharlos allá. Me encanta, Jing. Estás exponiendo lo que intentamos exponer cada día, así que me siento muy orgulloso de Hasta que que, sea bueno, así. conocí a Anabel, nos explicó. Siempre nos decía sí, porque el H1, el H2, pero no entendía qué es el H1, qué es el H2, no sé qué. Hasta que nos dice, vale, la importancia de los H1, H2, de los links, links internos, links externos, links en páginas de otras personas. Y pudimos recuperar muchos link buildings a partir de eso. Porque dijimos, me acuerdo que hicimos un PR con esa persona, pero no le pedimos ningún link. Pues contactar otra vez, oye, ¿te importa si pones esto? Y todo esto que es muy meticuloso, son cosas muy pequeñas, pero al final es muy importante. Sí, Y aquí estás dando un punto, que ahora entraremos en temática de go-to-market, que no lo hemos abierto sí. aún, pero lo que estás comentando, ¿no? Es decir, por la propia inercia de que estabais trabajando el PR, el aprovechar esta acción para simplificar y facilitar el tráfico referido de esas colaboraciones que hacíais, ¿no? No solo por un tema de link building, que entraremos en ello, sino que también para conseguir tráfico derivado de calidad, ¿no? Es decir, un usuario, Sí. una persona referente que tiene una autoridad, referencia, entropia, y por ende ese usuario viene de ese enlace que también lo podemos medir y también Sí. ver el negocio que nos aporta, ya no solo la autoridad, ¿no? De ese proyecto. Entonces, se hace la migración a Shopify y hablemos de este último periodo que también para ti ha sido como esta siguiente fase de Jing estar sola, a empezar a fichar equipo, a rodearse Sí. de talento y todo lo que implica, ¿no? En el momento de delegar, porque ya no solo estás tú en la tienda, sino que, como tú dices, hay dos personas más, hay una persona que te ayuda en marketing. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución esta de 2022 hasta el día de hoy, 2024? Bueno, la evolución fue sobre todo a partir de 2020, que hubo el boom, volví a la tienda, vi que necesitaba más gente y ya fue bastante rápido. Entraron más gente a trabajar en lo que es la tienda física y yo ya me separé un poco de la tienda física a nivel de rol porque la ejecución, esto de cada día pues era estable y ya me ocupaba más de todo el tema del marketing, de las compras y bueno, de la dirección general, ¿no? De la empresa. Entonces luego entró Ana, que es la que lleva el tema de marketing, comunicación, porque va a sonar un poco extraño. Yo soy de ciencias y todo el tema de escribir copies me tenía la cabeza grande. Entonces todo este tema de marketing, copy, comunicación, y yo creo que también es importante porque tienes más puntos de vista, más ideas. Siempre cuando son más personas hay más ideas, hay más puntos de vista diferentes. Hay cosas que yo no estaba segura, pero si Ana dice, mira, yo creo que tal, saca la idea, yo a lo mejor no estaba segura, al final lo hacemos y funciona bien. O sea, cuando más gente, porque cuando estás solo te estancas, porque tus ideas tienen un límite, da Sí, igual cómo sí, sea. es así. Al final es lo que tiene, ¿no? A ver, lo chulo de tu historia y de la historia del proyecto es que arrancaste tú el proyecto desde cero, estuviste de 2 a 3 años en la tienda física atendiendo a los clientes, haciendo la parte de go-to-market en online. Y eso lo que te permite, cuando no tienes capital, que te hace también ir más rápido, es poder asimilar mucho más los conceptos y tener muy clara la cadena de valor. Es decir, el entender qué es importante, qué no, dónde tienes que estar tú y dónde no, y que tienes incluso que delegar, ¿no? Entonces, como te estaba escuchando, ¿no? Y a lo largo del podcast has hablado de esto, ¿no? Los inicios lo haces todo y después ya, cuando ya vas en esta segunda fase de delegar, pues tú tienes muy claro que la parte de selección del producto, de entender que tienes que tener muchos SKUs, pero con poco stock y poder hacer restock cuando se vende, pues todos estos puntos son claves y por ende delegar otras operativas que tú ya has hecho, aparte del equipo, ¿no? Entonces, como comentabas, ¿no? Entra Ana, entran las dos personas más en tienda, es un pequeño equipo, pero que realmente es lo que tú dices, ¿no? También es lo chulo al inicio de que se va inculcando tu forma de trabajar y después recibes otras ideas y
al final esto retroalimenta. ¿Cómo va evolucionando? Vale, ya sois estas 4 personas a día de hoy y a día de hoy, 2024, más o menos, ¿cuál es el objetivo de facturación? Así también yo me lo apunto. ¿Cuál es la evolución a 2025, 2026? ¿Cómo ves dentro? Sí, creemos que aún hay bastante margen de crecimiento. Para este año queremos crecer, el objetivo es un 30% en comparación del año anterior y sobre todo yo creo que es optimizando y maximizando la temporada alta y también reduciendo e intentando reducir el impacto de la temporada baja. Porque en nuestro sector hay una temporada alta y una temporada baja muy marcada. La temporada alta empieza desde septiembre y termina a finales de enero, porque septiembre pues es vuelta al cole, toda esta parte. Ya luego es agendas del año siguiente, Navidad, Reyes, Black Friday, todo coincide en esa mitad del año. Esa es nuestra temporada alta por excelencia. Entonces, en esta temporada habría que maximizar las ventas, más SKUs, más flujo de producto, de reposición, más ideas para pues, que el público esté más animado a la compra o que tenga más interés. Y después minimizar la temporada baja. Quiere decir que en la temporada baja, a pesar de que sea temporada baja, sacar estrategias de que tengamos unas ventas por lo menos mínimas para no tener pérdidas o tener más ganancias posibles, lo más posible, con introducción de nuevos productos, nuevas marcas, pequeñas pero novedades para que el cliente siga teniendo un interés y podamos mantener un flujo de cash sano, digamos. Y hacer también algunas ofertas para liquidar productos y tal. Esto es un arte, el tema que estás comentando aquí, sobre todo en sectores estacionales, y también el cómo trabajar los flujos de caja y también, obviamente, la entrada de producto nuevo y la salida de producto que ya no es tendencia. O sea, creo que es muy complejo y aquí cada sector es un mundo, pero estás dando pinceladas muy claves, ¿no? Que son muy obvias, pero es importante que alguien te las diga desde la experiencia. Al final es muy clave la parte de compra de producto, porque lo que sea tendencia y se vende en temporada alta, tener el máximo stock y no tener roturas de stock, que si no es pérdida de oportunidad de venta, pero tampoco sobrepagar un SKU a nivel de stock, porque después te lo comes con patatas, ¿no? Como decimos. Entonces, este es uno de los grandes temas, la previsión y eso también los años, que es como anecdótico, pero es que es así. Es decir, cada año que pasa tienes más datos, tienes más experiencia, profesionalizas esta operativa, es parte del éxito de cualquier e-commerce multimarca, ¿no? ¿Cómo ves o cómo te gustaría ver, y esta pregunta me la saco de la manga, el proyecto en 2030? Pues más delegado, o sea, que tengamos una facturación que permita que yo pueda delegar ciertas partes que estoy haciendo ahora, pero claro, ahora no puedo porque puedo seguir haciendo y no se precisa al 100%, pero que me gustaría en el futuro, cuando pues, haya más facturación, de poder tener a personal para ciertas cosas en concreto. Después, bueno, eso, más facturación, más también lo que tú dices de expansión a Europa, por ejemplo, que es un área que estamos tocando poco a poco, pero no es algo que priorizamos actualmente. Abrir un nuevo modelo de negocio, que justo hoy estaba comentando con Ana y Anabel, y que pues que la operación del día a día sea más fácil, sí. Y no descarto tampoco más tiendas físicas en otras localidades de España, que al final está ahora mismo la tienda física compone el 50% de las ventas. Claro, y esto en capitales de provincia, o lo he dicho, diré Girona, pero también Madrid o... Sí, por ejemplo, Madrid, Valencia, Sevilla. Claro. Entonces es combinar también esta omnicanalidad, ¿no? A nivel también de servicio, que al final puedes detectar el producto en online o en físico, ¿no? Dentro de este ecosistema y este nicho de mercado. Yo es un tema que hablo mucho en el día a día con clientes, ¿no? Que al final Google Ads es un canal de venta que es Google. Es la visibilidad cuando alguien busca ese producto en Google, pues todo aparecerá allí. Pero lo que te hace es escalar en ventas. Yo lo que tengo muy claro o detectado es que son 3 pilares, ¿no? En un multimarca es, como tú bien has dicho, a nivel de producto es tener más catálogo,
a un precio más competitivo y obviamente ofrecer un buen servicio de entrega o de evolución para también pues potenciar este boca a oreja a nivel de recomendación, ¿no? Aparte de mercados y más en un nicho, pues abrir mercado francés, alemán, que al final España es un país fantástico, ¿no? Para vender productos en online, pero cuando hablamos de Alemania o Francia son mercados que, por ejemplo, el caso de Alemania es el doble del PIB del español y el doble de población, ¿no? Y que además convive ese idioma con países colindantes como ya puede ser Suiza o si bajamos hacia abajo, pues incluso a Italia, ¿no? Hablaríamos del mercado italiano, centro de Europa hacia el norte. Y por último, no menos importante, marketing. Al final, si tú tienes producto, buen precio, buen servicio, que es muy complicado porque son las operaciones, lo que hablábamos ahora, que esto te lo permite el propio crecimiento natural. Los mercados, que cuando ya cada mercado es un mundo y después cada mercado cuando es un mundo a nivel de ejecución, porque el SEO en Alemania es uno, Francia, Italia, idiomáticamente hablando, Google para cada mercado es un mundo, e incluso podemos hablar incluso a nivel de marketing otros aspectos, marketplace, email marketing, campañas de influencers y otra tipología de canales que entraremos ahora, ¿no? Entonces, hilando con go-to-market, para ti creo que has dado una píldora muy chula que hasta ahora en el podcast estaba pensando y no había salido, que es el tema de los directos. Directos, entiendo que te funcionó. Y Perdona, se me ha cortado ahora. Los directos y si seguimos haciendo. Si seguís haciendo o qué aprendizaje sacasteis. Sí, seguimos haciendo, pero no tan a menudo. Puede que, sobre todo cuando hay algún lanzamiento de producto nuevo, de producto nuevo sobre todo, o algún producto que creamos que haya un interés especial. Sí, pero sí que es algo que se puede trabajar bastante más. Bueno, al final de todo se puede hacer más. Aquí lo importante es saber qué se tiene que hacer, ¿no? Y en qué medida. Entonces, a nivel de canales... O sea, el público es totalmente diferente el que había en medio de la pandemia. Es un público mucho más dedicado y a lo mejor se pone el despertador para venir a ver tu directo porque no tiene nada más que hacer. Pero se nota mucho que después de la pandemia los directos que haces no tienes el mismo público. La gente está muy ocupada, no puede estar una hora viendo tú hacer un cuaderno o decorar algo. Entonces, es verdad que podríamos hacer mucho más directos, pero no puedo engañarme diciendo que tendrá el mismo efecto que tuvo en la pandemia. 100% y es coherente. Entonces, yo tengo la Analytics aquí abierto, pero obviamente no compartiremos datos, pero sí dar un contexto de este go-to-market, ¿no? Del proyecto. Entonces, entendemos, ¿no? Esta parte de directos que funcionó muy bien durante la pandemia, pero después otras acciones de comunicación. Por ejemplo, a nivel de redes sociales, ¿qué os ha funcionado? ¿Qué estáis contentas? Tenéis 30.000 seguidores en Instagram. ¿Cuáles son los aprendizajes? Sí, para redes sociales la constancia es lo más importante. Mucha gente está sorprendida cuando yo le digo que no tenemos una agencia externa que nos lleve las redes sociales. Es literalmente Ana y yo. Entonces, la constancia de las creatividades, fotos, vídeos, la constancia de los copies, la constancia de de subir, publicar cada día. Al final, eso es lo que más cuesta y eso, sobre todo a pequeñas empresas. Las grandes empresas, si tienes un equipo de redes sociales, pues ellos te lo dan. Por un lado, es eso. Digamos que tiene dos caras, ¿no? La moneda, si tienes presupuesto, puedes contratar una agencia para que te haga toda la parte de las redes sociales, pero por nuestra parte, no es que no tuviéramos ese presupuesto para hacerlo, simplemente yo creo que yo personalmente conozco más quiénes son mi público y qué quiere mi público. Y no sé si una agencia que trabaja con 10 marcas más va a saber capturar la esencia de mis productos. Creo que es un punto clave. Es que es un punto clave porque cada vez más el e-commerce multimarca es una agencia de marketing para las marcas que venden. Eso yo lo he aprendido del podcast a raíz con Diego, de que básicamente habla de esto. Al final en este caso son productos top marcas, ¿vale? De Nike, Adidas, entre otros, o sea, tiers muy elevados, de muchas unidades, pero es lo mismo. Yo estoy viendo ahora el carrusel, el Instagram, ¿no? de Entropia. El feed, Vuestro perfil, lo que estoy viendo es esto, ¿no? Foto de producto de una marca, bien explicado, lanzamientos.
Y lo que tú desde un inicio ya has hablado en el podcast, a ti te gusta este ecosistema, o sea, tú eres la primera que te gusta toda digamos, la propia comunidad, ¿no? El lanzamiento de productos de estas marcas y el comunicar esto. Entonces, de forma nativa es natural que esto lo tengáis, ¿no? en casa, porque también es el propio servicio que hacéis a las marcas. Hilando con esto, ¿habéis o valoráis también el hecho de ser distribuidores? Es decir, porque actualmente has comentado, ¿no?, que importáis producto directamente de su país de origen, ya sea Corea, China, donde sea. O para hacer B2B. Correcto, ya que hacéis esta parte comunicativa, ¿estáis haciendo B2B en alguna marca? ¿No? No, hubo una época que me lo planteé y la verdad es que tenemos, sobre todo a principios, teníamos muchos requests de otras papelerías preguntándonos si vendíamos producto y tal. Y no, parte porque creo que en nuestro nicho es importante conservar la exclusividad en cierta parte, porque nuestro producto tiene valor, parte de su valor es la escasez. Es muy Y ciertos interesante lo que estás productos, comentando. sí, si puedes ir a la papelería de tu barrio y ves ese producto y luego vienes a Entropía y también ves ese producto, yo creo que la connotación no es tan positiva. O sea, cuando la gente hace relación a estas dos cosas, no es una connotación, o sea, no es un... Bueno, y además en un mercado de nicho. Es decir, exacto, un mercado de nicho. Otro tema es que tú hicieses distribuidora exclusiva en Europa y, por ejemplo, hicieses esto, importases un container de una familia en concreto, de una marca, para el mercado español, pues si tuvieses desde Entropia, pero después otros mercados, pues otras papelerías de ese, también para ver cómo funciona, ¿no? En los otros mercados y después ya valorar. Pero, vale, es un tema curioso porque como, ostras, veía lo bien que estáis ejecutando Instagram, que al final es la visualización y explicación y exposición de producto de otras marcas, pues también esta parte, ¿no?, de servicio. Vale, entonces, con esto, es un sector donde la parte de búsquedas en Google, tampoco vamos a dar mucha turra con esto, pero el tema es este, ¿no? Es un sector donde desde el día 1 que empezamos a hablar, hay muchas búsquedas en la fase informacional, consideración y cierre, es decir, cuando alguien busca comprar tipo de agenda más marca, hay un montón de búsquedas a trabajar y es lo que se hizo en una primera instancia. A día de hoy, canal de search de Google es de los relevantes y también fue muy interesante vuestro caso porque no es lo común. Vosotros legasteis que veníais de una migración, se empezó a hacer el SEO, pero no habíamos planteado trabajar Google Ads, no sé si recuerdas a los inicios, y cuando vimos vuestras métricas y había el cash flow para destinar a Google Ads, activamos la palanca de Google y esto también nos permitió a corto plazo conseguir más mercado buscando de forma proactiva en Google, ¿no? ¿Qué tal también está cuando empezamos a trabajar con vosotras? Esta parte de abrir Google Ads, ¿qué os parecía? ¿Cuál ha sido también la evolución, el contexto? Yo creo que el Google Ads, el problema fue que nos intimidaba mucho. Era bastante intimidante. Trabajábamos nosotras anteriormente por nuestra cuenta, pero claro, es muy confuso todo, es como el SEO, hay tantos detalles y tantas cosas que al final hay que dejarlo a profesionales, digamos. Y era algo que lo teníamos apartado porque eso nos daba un poco de respeto. Y cuando nos diste la propuesta, otra cosa que nos motivó a hacerlo es que empezamos a ver a competidores que estaban trabajando mucho Google y sobre todo Google Market, el Google Shopping. Sí, la parte de Google Shopping, correcto. Sí, y Google Shopping. Y mucha gente pujaba por que su producto, o sea, la gente busca X producto X que es muy famoso y tal, pero hay pocas personas, pocos sitios que lo venden. Entonces había muchas empresas que tenían un producto Y, pero pujaba a nombre de X. Cuando nosotros teníamos el producto X, pero no aparecíamos ni en ello. Dijimos, ostras, eso quiere decir que sí que hay un gran número de personas que están buscando por producto X y nosotros por no trabajar en este tema, la gente está comprando el producto Y cuando podrían comprar nuestro producto X, que era lo que realmente estaban buscando. Entre eso y otros competidores que vimos que estaban trabajando muy agresivamente el tema de shopping y tal, pues dijimos, pues es un momento de
ponernos a ello. Al final, yo lo que nos gusta mucho hablar a nivel de concepto es que al final es nuestro canal de Google, alguien busca a Gemma Bonici y aquí el concepto es aparecer en todos los puntos posibles del resultado de Google. Sea en Google Ads, en el apartado de shopping, orgánico, si hay un carrusel de vídeo, un vídeo, e incluso, ahora estamos hablando mucho también de ese tema, ¿no? Que incluso si aparece Amazon, valorar de forma rentable aparecer en Amazon, ¿no? Porque aquí el objetivo puede que el usuario aún no conozca Entropia, pero tenga Amazon Prime y por ende, como es su canal de venta que siempre ha utilizado, lo use como consecuencia. Y después ir descubriendo la marca, ¿no? Dicho esto, por eso lo activamos con vosotras, porque teníamos la información de búsquedas, teníamos la información de tasa de conversión y también teníamos el contexto de que algunos productos solo teníais vosotras, entonces fue, vale, esto es cajón, ¿no? Entonces lo activamos y bueno, a día de hoy la palanca de Google es uno de los canales relevantes, además ya del propio servicio que hacéis y todo lo que vais construyendo que de forma conjunta lo estamos haciendo. Bueno, yo estoy muy contento. Entonces que lo importante es que estés tú contenta, que yo esté contento. Creo que hemos tocado bastantes temas de go-to-market, peculiaridades, esta tipología de proyectos, aprendizajes. Ahora sí, hablamos un poco de inspiración, ¿no? Al final, bueno, venías de un contexto, estabas trabajando en un e-commerce que a día de hoy también es uno de los referentes del sector y que compartís. ¿Qué tipo de contenido o bueno, sí, principalmente contenido te ha influido en tu emprendimiento? Bueno, como decía, sí, bueno, o de joven estuve viviendo en Japón y Corea y realmente es eso, es un mercado que en esos países es muy importante y aquí pues no existe. Bueno, en ese momento casi que no existía, entonces toda esa idea y filosofía que tienen allá respecto a la papelería, pues me inspiró bastante de decir, ¿por qué aquí no? Y seguro que hay gente que está interesada, pero no existe, ¿no? Entonces, pues también, pues, inspiración en muchas empresas, como diría, de referencia en esos países. En Japón hay una empresa que se llama Loft. Hoy en día creo que es cadena, es como un centro comercial enorme, pero todo de papelería. Después hay tiendas más pequeñitas que trabajan muy bien el e-commerce. Por ejemplo, en Nueva York hay una tienda que se llama Nico Neko. Sí. Y la tienda física es súper pequeña, pero luego trabajan muy bien y mucho el e-commerce. También con mucho SKU muy específico, o sea, productos muy, muy, muy de nicho. Sí, sí, es lo que estaba viendo el proyecto que comentabas de Nueva York, pero es lo que dices, ¿no? Te inspiraste yendo a otros mercados y viendo lo que funcionaba allí, ¿no? Sí, exacto. La mayoría, sí. Sobre todo, como tú decías antes, también es un sector de modas, existen modas dentro de la papelería. Entonces, hay que estar bastante atento en las redes sociales para ver las modas emergentes, que la mayoría pues surgen de Asia o de Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues adquisición de nuevos productos acorde a esa moda y tal. Sí, por ejemplo, en Japón tienen unos premios anuales de papelería, que cada año dan unos premios a los mejores diseños de papelería y esos son siempre productos interesantes de adquirir. Después también hay una empresa de Estados Unidos que se llama JetPen y de ellos lo que más me inspira, más creo que lo hacen súper bien, es crean mucho contenido informativo, comparando bolis, explicando características de productos y esa parte realmente lo hacen muy bien. Graban vídeos de YouTube que tienen muchísimas visitas y esa parte es una parte que si en un futuro hay esa posibilidad, pues es una parte que me gustaría pues invertir más. Sí, esto es lo que hablamos siempre de que cada vez más también, los e-commerce multimarca pasan a ser media company que monetizan el contenido a través de la venta de producto, el retail media, ¿no? La colocación de banners para estas marcas. Es decir, al final es una agencia de comunicación sobre un mercado concreto y que ya no solo hace el servicio de pues transaccionar un producto de un sitio a otro, sino también contextualizarlo, ¿no? Y hasta a veces tienes que tú educar al cliente. 100%. 100%, y cada vez más estamos viendo que los e-commerce ganadores multimarca van hacia aquí para no solo competir a precio, ¿no? O en este caso es con exclusiva de catálogo.
Muy interesantes estos e-commerce, os voy a dejar anotados. Y yo por mi parte llevamos ya una hora larga, muchos conceptos aprendidos. No sé si por tu lado hay algún tema más que quieras comentar o algo que se nos haya escapado. Bueno, lo que decía antes sobre las agencias, ¿no? Que es muy importante poder escoger una agencia de confianza y que lo trabaje bien. Y es que de este sector hay muy poca información, no es como una zapatería que vas a Google Maps y buscas zapatería y te salen las estrellas, los ratings, o un restaurante. Todo este tema de agencias de comunicación o agencias de edad, es súper difícil encontrar información, encontrar alguna que creas que pueda ir bien. A veces te recomiendan, pero sigue saliendo mal. Me parece... Yo para dar un poco de luz sobre este tema, y justo con el equipo y con el ecosistema lo estamos trabajando mucho, yo lo planteo como cuando buscas un médico, ¿no? O un psicólogo, ¿no? Por ejemplo, entonces, lo primero de todo, lo importante es las personas. Es decir, en este caso, tú has hablado de Ana, gente de tu equipo, has hablado de Anabel, que es quien lleva el SEO del proyecto, hablamos de Pera, que es quien lleva Google Ads, y yo en mi caso, que al final mi responsabilidad es dentro del ecosistema de visibilidad, sobre todo en el equipo de SEO, fomentar la forma que queremos de trabajar, va de personas. Entonces, lo primero, y aquí para la persona que nos pueda estar escuchando, y esto es una opinión, es como cuando tú vas al médico, lo primero es referencias, ¿no? Que creo que por lo que hemos ido hablando a lo largo del podcast, ya utilizaste estas referencias para encontrar tus partners. Y creo que es muy relevante porque utilizar estas referencias con casos de éxito de esas personas, no de la agencia. Esto no va de visibilidad, va de las personas que trabajan dentro de un mismo ecosistema. Entonces, yo lo que sí que recomiendo es que cuando alguien busque un partner, ya de cualquier cosa, RPs, tecnología web, SEO, Google Ads, Facebook, Meta, que hablen con la persona y que sepan qué persona lo va a gestionar y que curiosen su LinkedIn, siendo honestos. Porque, bueno, nosotros en las propuestas lo planteamos así, ¿no? Entonces, lo mismo que harías con un médico, también. Entonces, y algo que te permite saber la persona que lo va a hacer y qué ha hecho y las referencias te da un contexto, primero, que si lleva mucho tiempo y tiene experiencia y tiene casos de éxitos, pues cada casuística tendrá su caso de éxito, ¿no? En el SEO es mejorar posición media, en Google Ads es mejorar ROAS, en webs es las webs que has entregado, como una casa, ¿no? Entonces, de caras a un futuro, y esto yo lo digo como profesión, como yo me dedico y me encuentro cada día con este tema, ¿no? Es esto, ¿no? Ver contexto real, qué es que ha hecho esas personas, no agencias, personas, ¿sí? Y por otro lado, entender que igual que hay especialistas, es decir, hay dentistas o hay podólogos, es muy complejo que una persona sepa de todos los canales de marketing, es decir, que sepa de Facebook Ads, email marketing, reseñas, conversión. No, nosotros al final, por ejemplo, en visibilidad hacemos SEO, Google Ads y Google Analytics, que es el canal de search. E intentamos ser especialistas en esto. Obviamente, tenemos una opinática sobre todo el go-to-market, que por esta razón hacemos estos podcasts, para un e-commerce. Pero no te vamos a hacer Facebook Ads o email marketing o Instagram Ads porque ni tenemos el perfil ni tenemos la capacidad de abarcar tantas cosas, ¿no? Entonces, mira, me ha ido perfecto que abras este melón porque creo que, ostras, hay muchas personas, sobre todo cuando empiezan, que están en este proceso donde tomar una buena lección de con quién trabajar puede matar o dar vida a un proyecto, ¿no? Lo que tú decías de tecnología. Muy importante dedicar un tiempo a buscar, a investigar un poco, bueno, la agencia. Yo creo que no debe sonar como que desconfías de ellos, pero al final es tu emprendimiento, es tu vida y se la estás dejando a la mano de una persona. Como tú dices, lo puede matar o lo puede salvar. Y yo en mi caso he podido ir haciendo, pero imagínate que pagas una cantidad de dinero considerable para que te den una web y al final es trabajo en vano. Entonces, recomiendo que no seáis como yo, que caí por lo primero que me dijeron, sino que buscáis bien y que investiguéis un poco las agencias, como dice Josep, buscar referencias, preguntar a las referencias directamente para saber si puedes confiar en ellos. A toro pasado es muy fácil, ¿no? Cuando una vez ya lo has hecho, todos aprendemos. Pero lo dicho, creo que al final es una lección, es lo que hablamos. A mí lo que me sabe mal, no me sabe mal, que es la realidad, es que en el mundo de la medicina
tú tienes que hacer 4 años formativos en la universidad y después haces una especialización que es el MIR, que tengo amigos que ahora están en este proceso. Entonces, Sí. en marketing, por bien o por mal, no pasa, ¿no? Es decir, en marketing tú Ya. te vas de ADE y empiezas a hacer cualquier cosa y, bueno, y vas haciendo. Entonces, por esta razón, creo que es tan importante cuando contratamos a alguien, ya no incluso a una agencia, sino a una persona in-house, entender qué ha hecho. Punto, ¿no? Ni que ha estudiado está bien, pero ¿qué ha hecho? Y por ende, ostras, la experiencia, para bien o para mal, si lo ha hecho, ya se habrá encontrado con dificultades, habrá aprendido que funciona, que no, etcétera, ¿no? Entonces, lo dicho, espero que la persona que esté en este proceso, que haya llegado hasta aquí del podcast, se llegue a estas reflexiones y obviamente que cree su criterio, ¿no? Pero lo dicho, espero que haya sido de utilidad, así que agradecerte un montón, Jing, el ratito. Creo que es un proyecto, bueno, yo estoy encantado porque a nivel de SEO nos lo pasamos pipa porque hay un montón de palabras clave que trabajar y también contentos por la evolución del mismo. Así que, nada, agradecerte un montón el rato y nos vamos viendo en las reuniones. Y para la persona que nos está escuchando, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Ya llevas unos cuantos años en este emprendimiento, trabajas muchísimo y has tenido que trabajar muchísimo para un sueño, ¿no? Que al final esto es lo que te mueve y lo que te motiva. Pero, ostras, de todos estos años, el COVID, las webs que no funcionaban, ¿qué reto te hubiese gustado que cuando te pasó alguien te hubiese venido y te hubiese dicho, mira, yo he pasado por aquí y esto es lo que he aprendido? O sea, ¿qué reto has tenido que has dicho, ostras, este reto fue muy duro y esto es lo que he aprendido? Yo creo que a veces no está mal pedir ayuda. Es algo que le diría, sobre todo a la gente joven que emprende, y creo que muchos están como yo, bastante solos los primeros años, y no solo simplemente de una persona solo, sino en lo que es de ideas. Poder hablar con más gente que tiene más experiencia que tú y escucharle lo que ellos digan. A veces cuando somos muy jóvenes somos nos creemos muy listos, nos creemos mejor que otras personas, nos creemos mejor que nuestros padres, pero la experiencia es muy importante. Yo creo que a veces hay que escuchar. También el tema del SKU, por ejemplo, que lo aprendí después de muchos años. Desde el principio mi familia me decía, uy, Jinjin, hay muy pocas cosas en tu tienda, ¿eh? La gente no va a comprar, hay muy pocas cosas. Y yo, que va, no entendéis, no entendéis. Pero al final es un feedback válido. Cuando somos jóvenes, en muchas cosas, el ego muchas veces está por encima de cosas. Yo creo que a veces es necesario sentarnos y escuchar feedbacks, tanto de tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus partners, tus trabajadores. Es algo que con los años he aprendido. Hay que aceptar críticas y aceptar feedbacks. Sí, además cuando empiezas a montar equipo, que cada vez tienes más opiniones, pues a veces es lo de siempre, es una dicotomía, el ego es bueno en un inicio para arrancar, porque al final te autovendes una moto y simplificas todo muchísimo para hacerlo, porque si a ti hoy te dicen lo que te ha costado estar donde estás hoy, puede que no lo hubieses hecho, ¿no? Y obviamente es una arma de doble filo de la parte de ser, o sea, que crees que lo sabes todo, que tu opinión es la más fuerte y a veces lo que tú dices, ¿no? La vida te va poniendo en tu sitio y aprendes de los propios errores. Entonces, ahora que sois 4, lo que tú decías, ¿no? Y vais evolucionando a nivel de equipo y también amigos, es muy sano siempre compartir y incluso a nivel de equipo, ahora digo de cara desde visibilidad, que tomamos muchas decisiones en conjunto, pues hacer esto, tomar decisiones en conjunto. Aunque las toma una persona, porque cada uno es el responsable de todo lo que sucede en una compañía, es muy importante hacer partícipe de todo el mundo, ¿no? Y lo que tú también bien has dicho, intentar que uno mismo lo haga todo es muy poco probable que tenga éxito, por un tema de capacidades. Sí, hay que aprender a delegar. Me costó mucho al principio, cuando Bueno, no es empezamos fácil. a hacer más, costó bastante el tema de delegar, pero realmente no solo simplemente físico, sino por salud mental y todo hay que aprender Y en verdad es una manera de crecer, o sea, si no delegas, una persona solo puedes llegar hasta cierto punto. Sí, además, Porque el tiempo, todo es limitado. aparte de lo que comentas, yo creo mucho en que al final las pymes, las empresas, en tu caso, ¿no? O incluso en nuestro caso de visibilidad cuando arrancamos,
evolucionan en base a la evolución del propio fundador, porque al final eres tú quien tomas la decisión de decir, vamos a crecer, hacia dónde vamos, abrimos nuevas tiendas, escalamos equipo. Entonces, la empresa va a escalar en base al desarrollo personal que tendrá el founder, ¿no? Creo que es un gran tema, sobre todo para las personas que arrancan, que el preguntar y el no ya lo tenemos, es decir, preguntar es gratis y el no pasa nada si te lo dicen, y es muy sano incluso hablar o conocer personas, lo que hiciste de ir a Barcelona Activa, a conocer gente que está en tu mismo contexto, ¿no? Sí. Porque te ayuda un montón a resolver problemáticas. Yo en mi caso pues hablo con muchos founders de agencias que compartimos mucho a la visión y valoras y forma de hacer para aprender unos de otros. Entonces creo que es muy sana esta tipología de mastermind, no sé cómo llamarlo, pero de gente que está en el mismo problema. No sé si mantienes relación con alguien de Barcelona Activa o estás en contacto con algún ecosistema. Que va, fue una cosa de un momento al principio y no, pero sí que es verdad que tengo más amigos emprendedores en otros sectores como hostelería y más cosas. Es interesante, aunque no se está en el mismo sector, al final los problemas o las dificultades que puedan surgir muchas veces vienen de lo mismo. Entonces, siempre es bueno escuchar eso, o podcasts mismos como el tuyo o otros que puedes encontrar. Siempre es muy interesante escuchar otros puntos de vista de personas que están en situaciones similares a la tuya. 100%, o sea, lo apoyo al máximo porque yo a día de hoy, los viernes, siempre de 4 a 5 hago una hora con un compañero del sector que tenemos problemáticas parecidas, es decir, a nivel de, nos dedicamos a lo mismo, solo que él se dedica a hacer páginas web y es muy sano, ¿no? Lo que hacemos, nosotros lo planteamos como un mastermind, comentamos qué tal ha ido la semana, retos que tenemos para la semana siguiente y por qué estamos contentos. Y es una tontería, pero te permite también tener opiniones de otra persona y también somos muy directos, muy transparentes, ¿no? Si te estás equivocando, te estás equivocando y a mí sinceramente me ha ido muy bien. Entonces, nada, creo que es un gran aprendizaje y más cuando crecer un 30% no es para nada obvio en un proyecto, así que obviamente la persona también el fundador tiene que crecer acorde, ¿no? Así que yo por mi lado, yo estoy muy contento con el proyecto, felicitarte por toda la evolución del mismo porque también está bien que lo digan. Entonces, hostia, es muy guay lo que estáis haciendo y a este 30% nos lo vamos a comer. Tiene que ser así, se tiene que trabajar duro y lo vamos a hacer. Así que nada, agradecerte un montón. Sí, para eso estamos. Agradecerte un montón el rato y nos vamos viendo y la persona que nos está escuchando en el podcast, espero que haya sido de utilidad. Para mí una historia de las más chulas que han venido al podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Chao.